Una boda es uno de los eventos más especiales en la vida, marcando un nuevo comienzo para una pareja. Hoy, mi esposo y yo estábamos asistiendo a la boda de su hermana. Honestamente, no quería ir, pero lo hice de todos modos, mientras la recepción continuaba y a todos les servían elegantes platillos franceses. Me sorprendió recibir una comida infantil. Confundida, pregunté al personal sobre el error, pero antes de que pudieran responderme, mi suegra se acercó con una sonrisa maliciosa y preguntó si estaba disfrutando de la boda. Me miraba con desdén mientras hablaba. Justo cuando estaba a punto de responderle, mi esposo intervino. Me llamo Olivia, y tengo 32 años. Dirijo mi propia empresa de ropa y estoy casada con William, que tiene 34 años. Hemos estado casados durante 3 años, después de conocernos en una tienda departamental donde él trabajaba como guardia de seguridad. Me llamó la atención porque era más joven que la mayoría de los otros guardias y tenía una complexión fuerte pero delgada. Más tarde descubrí que solía ser bombero, pero se retiró temprano debido a una lesión pulmonar por un incendio. Nos encontrábamos con frecuencia cuando visitaba la tienda por trabajo, y eventualmente me invitó a salir. Después de salir 2 años, nos casamos. La vida con mi esposo es maravillosa y rara vez discutimos. El único desafío es que ambos estamos muy ocupados con el trabajo, por lo que no pasamos mucho tiempo juntos. No me importa, excepto por un problema: su familia. Su hermana mayor, Sara, que tiene 35 años, puede ser bastante difícil. Un día, mi esposo y yo logramos tener el mismo día libre, lo cual es raro. Decidimos ir de compras juntos porque yo quería comprar unos zapatos nuevos. Debido a mi apretada agenda, casi nunca tengo días libres, así que era una ocasión especial para nosotros. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, el timbre sonó a las 7 de la mañana. Mi esposo abrió la puerta y, para nuestra sorpresa, era Sara con una maleta. «Sara, ¿qué haces aquí?», preguntó mi esposo, confundido. Ella respondió con indiferencia: «Déjame quedarme aquí por un tiempo». Estábamos en shock y le preguntamos por qué no nos había avisado que vendría. Nos explicó que, dado que su boda se acercaba y el lugar estaba cerca, sería más conveniente para ella quedarse con nosotros mientras asistía a las inspecciones del lugar y las pruebas del vestido. Estábamos atónitos de que simplemente apareciera sin previo aviso, especialmente porque habíamos estado esperando pasar el día juntos. Traté de protestar, diciéndole que mi esposo y yo teníamos planes de ir de compras, pero en lugar de entender, su rostro se iluminó y dijo: «Genial, iré con ustedes. También necesito ver cosas para el bebé». Mi esposo y yo nos miramos, sin saber cómo responder. Parecía que no se daba cuenta de que solo queríamos tiempo para nosotros. Se hizo evidente que planeaba unirse a nosotros sin siquiera preguntar. Sara me lanzó una mirada fulminante y espetó: «¿Qué? ¿Estás tratando de excluirme? Espera, vienes de una familia de madre soltera, ¿verdad?», le respondí. «Sí, así es». «¿Y qué?». «HMPH, lo sabía», continuó. «He conocido a gente de familias de madre soltera, y les falta empatía. Siempre menosprecian a los demás». Sus palabras estaban llenas de ironía porque, mientras me acusaba de ser prejuiciosa, ella me estaba mirando por encima del hombro. Fue exasperante. Ella tenía a ambos padres y me estaba estereotipando por mi crianza. «Eso es prejuicio», le respondí, intentando mantener la calma. «Yo no soy así. Y mira, incluso William está incómodo». Miré a mi esposo, quien estaba mirando a su hermana con desaprobación. «¿Qué pasa, William? ¿Tienes algo que decirle a tu propia hermana?», le provocó ella. «Por supuesto que sí, por favor. Solo vete a casa», dijo él firmemente. «Está bien, pero no vengas llorando más tarde, especialmente tú, Olivia», dijo con desprecio antes de irse. Me pregunté por qué me atacaba directamente, pero me mantuve tranquila. «Gracias por la advertencia», le respondí con indiferencia. Y con eso finalmente se fue. Después de deshacernos de ella, desayunamos y fuimos al centro comercial cercano, pero nuestro día de mala suerte no había terminado. Mientras descansábamos en una banca después de hacer las compras, nos encontramos inesperadamente con Sara de nuevo. «Vaya, vaya, miren a quién me encuentro», dijo, como si tropezarse con nosotros fuera un juego. Mi esposo murmuró entre dientes: «Hermana». Justo entonces, escuchamos a alguien más llamarla. Era una voz familiar, mi suegra. «Sara, vamos a ver esas bolsas de lujo», dijo, acercándose a nosotros. Nos notó y añadió: «Oh, William, Olivia, ustedes también están aquí». Mi esposo suspiró, claramente agotado. Yo me sentía igual. Lidiar con Sara ya era bastante difícil, pero su madre lo hacía aún peor.
Rápidamente mostró su desagradable lado. ¿Esa bolsa es de Infinity Thread Shoes?, preguntó, señalando la bolsa de compras que mi esposo sostenía. Sí, lo es, respondió él. Ella y Sara intercambiaron miradas burlonas y comenzaron a reírse. ¿Desde cuándo compras zapatos tan baratos? Mira nuestras zapatillas de marca de lujo a juego, dijo, mostrando su costoso calzado. Luego añadió, William, elegir a la pareja equivocada trae mala suerte. Sus miradas de desprecio estaban dirigidas directamente a mí. Estaba claro que yo era el principal blanco de su desprecio. ¿Están hablando de mí?, pregunté impulsivamente. Mi cuñada esbozó una sonrisa burlona. Me pregunto si lo estamos, evadiendo la pregunta y lanzando más insultos. Antes de que pudiera responder, mi esposo intervino. Basta, mamá, tu constante fanfarroneo sobre el dinero siempre ha sido vergonzoso y molesto. Nunca lo había visto tan enojado. Su trabajo como guardia de seguridad le daba autoridad a su voz, pero no parecía afectarles en absoluto. William, naciste en una familia adinerada. ¿De verdad estás bien estando con esta mujer inculta y pobre?, se burló mi suegra. La educación no importa tanto estos días. Olivia comenzó mi esposo, pero lo interrumpieron antes de que pudiera terminar. A pesar de ser su familia, él me estaba defendiendo, y solo eso me hizo sentir feliz y fortaleció mi confianza en él. Eso no es cierto, gritó Sara. Papá consiguió su trabajo en una gran empresa gracias a su educación. Incluso es el vicepresidente ahora y pronto será presidente. Tú te graduaste de una universidad prestigiosa, y sin embargo estás con ella. ¿De verdad has caído, William? Me trataban como una extraña, volviendo la conversación a sus puntos de vista elitistas, sin mostrar ningún remordimiento a pesar de los esfuerzos de mi esposo por defenderme. Para mí, sus actitudes parecían totalmente podridas. ¿Cuánto ganas? Por cierto, papá solía ganar 120,000 pesos al mes. Antes de que pudiera terminar, Sara se rió sarcásticamente. 120,000 pesos al mes, qué lindo, dijo con tono burlón. Perdón, debería ser más considerada. Debe ser difícil, especialmente para una desertora. Mi esposo intentó interrumpir de nuevo. Oye, ya basta, pero Sara puso una mano en su hombro, ignorándolo por completo. Bueno, buena suerte con eso, dijo Sara con aires de superioridad. Mi esposo estaba visiblemente molesto, y yo sentía que el odio crecía dentro de mí, pero ellas estaban completamente ajenas a nuestros sentimientos, continuando su conversación como si nada hubiera pasado. Oh, y más les vale asistir a la boda, añadió Sara. Mamá está preparando un gran evento. Sí, intervino mi suegra. No estamos escatimando en gastos para el gran día de nuestra querida hija. Van a venir, ¿verdad? La presión de mi suegra me hizo sentir que no podía decir que no, como mi esposo, siendo de la familia. Obviamente iba a asistir. Accedí a regañadientes a ir. Si no fuera por él, nunca habría ido a esa boda. El día de la boda de mi cuñada Sara llegó. Había logrado terminar todo mi trabajo acumulado e incluso compré un vestido nuevo con mi esposo para la ocasión. Cuando llegamos al lugar, quedó claro que mi suegra no había exagerado. El lujoso hotel, el enorme salón de baile, las extravagantes decoraciones y un pastel de bodas enorme gritaban opulencia. Por fin llegaron, nos saludó mi suegra al entrar. Podía notar que mi esposo no estaba entusiasmado. No es que quisiera venir, murmuró, su expresión mostrando un cansancio inusual hacia su madre. Esta boda costó 100,000 pesos. Tenemos 500 invitados. Y la comida es un curso especial de un chef de renombre. Impresionante, ¿no? Solo nosotros podríamos hacer algo así, se jactó, mirando a todos por encima del hombro. Sin embargo, la mayoría de las personas que pasaban solo ofrecían sonrisas educadas y asentían, claramente no impresionadas por sus alardes. Estaba asqueada por su necesidad de presumir. Mi esposo expresó lo que yo estaba pensando. ¿Por qué no gastaste tanto en nuestra boda? Sus palabras reflejaban la verdad. Nuestra boda había sido sencilla, costando solo 20,000 pesos, con solo familiares y amigos cercanos invitados. Pero yo había sido feliz con eso, incluso contenta. Sin embargo, no se podía negar la diferencia en el trato. Después de todo, mi esposo era su hijo, pero la boda de Sara era mucho más extravagante. ¿De qué estás hablando?, se burló mi suegra. El prometido de Sara, Alex, va a trabajar directamente bajo las órdenes de papá pronto. Cuando papá sea presidente, Alex será preparado para ser una pieza clave en la empresa. Es natural que celebremos así. Mi suegra rió con orgullo y dijo, le dimos la bienvenida como se merece. Mientras hablábamos, mi suegro se unió a nosotros y dijo, Emily,
Ya casi es hora de que Sara y Alex hagan su entrada. ¿No vas a tomar fotos desde la primera fila? Parecía que intentaba terminar nuestra conversación, pero también daba la impresión de que tenía un problema con nosotros. Después de hablar con mi suegra, se volvió hacia nosotros y dijo: hace tiempo que no te veía, Olivia. Deberías sentirte honrada de haber sido invitada a una boda tan lujosa. Probablemente no volverás a experimentar algo así en tu vida. A diferencia de mi suegra, hablaba con calma, pero sus palabras aún estaban llenas de arrogancia. Mi esposo no pudo quedarse callado y respondió: ¿por qué tienes que decirlo así, papá? Con una mirada fría, mi suegro respondió: no malinterpretes, nunca aprobé tu matrimonio. ¿Recuerdas las condiciones que establecí? Mi esposo me miró brevemente y luego apartó la vista. Nunca había escuchado sobre esto antes. Era una novedad para mí que su papá no hubiera aprobado nuestro matrimonio. Alejándose de mí, mi esposo habló suavemente: graduarse de una universidad famosa, ganar más de 100,000 pesos al año. Así es, lo recuerdas bien, dijo su padre. Luego, volteando brevemente hacia mí, agregó: Olivia abandonó los estudios, pero no importa, está ganando dinero. Antes de que mi esposo pudiera continuar, mi suegra interrumpió gritando: Daniel, mira, Sara ya se cambió a su segundo vestido. Gritaba tan fuerte que atrajo la atención de todos, aunque la mayoría solo forzaba sonrisas por ser la boda de su hija. Llamado por mi suegra, mi suegro dijo: hablaremos de esto después, y se alejó. Observando a su padre alejarse, mi esposo dijo en voz baja: Olivia es mucho más increíble de lo que piensas, papá. Sus palabras me reconfortaron. Saber que estaba de mi lado, sin importar qué, levantó mi ánimo más que cualquier cosa. Cuando finalmente los novios hicieron su entrada, la sala estalló en aplausos. La cena comenzó con mi cuñada anunciando: hoy tenemos un menú especial preparado por un chef de primer nivel, disfrútenlo. Al terminar, los meseros comenzaron a servir la comida. Sin embargo, noté que mi suegra discutía con un camarero cercano. ¿Estás seguro de esto?, el camarero preguntó, visiblemente incómodo. Sí, hazlo, respondió mi suegra. Cuando finalmente llegó mi comida después de un rato, me sorprendí. Enfrente de mí había una comida infantil. Confundida, le pregunté al mesero con calma: disculpe, debe haber un error. El camarero, claramente incómodo, era el mismo que había estado hablando con mi suegra antes. ¿Podrías cambiarlo, por favor?, añadí, pero el camarero permaneció en silencio antes de finalmente hablar. Esto no es un error. Me ordenaron servirle la comida infantil. ¿Qué?, dije, con sorpresa en la voz. Mi esposo, notando que algo iba mal, se acercó. ¿Qué pasa, Olivia? ¿Por qué te dieron comida infantil?, preguntó, igualmente desconcertado. ¿Por qué mi comida es diferente a la de todos los demás?, pregunté, sintiéndome avergonzada mientras las personas a nuestro alrededor comenzaban a mirar. No lo sé tampoco, dije, tratando de entender la situación. Justo en ese momento, mi suegra se acercó, riéndose. ¿Qué tal tu comida? Perfecta para una desertora de una familia monoparental, ¿verdad? Si no te gusta, puedes irte, dijo, con palabras llenas de crueldad. Ya estaba al límite. A pesar de lo poco que me gustaba mi cuñada, me había contenido por respeto a su boda, pero al ver que era mi suegra quien había organizado esta escena, sentí que ya no tenía necesidad de contenerme. Antes de que pudiera responder, mi esposo intervino. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? ¿No te da vergüenza este comportamiento tan infantil? Su voz era calmada pero llena de enojo, y sus ojos mostraban una frialdad que nunca le había visto, como si estuviera mirando a alguien inferior a él. ¿Infantil? ¿De qué estás hablando? Mi suegra fingió inocencia, pero mi esposo no la dejó escapar. Esto, todo. ¿Por qué servir una comida infantil a un adulto? Es obvio que Olivia no pediría algo así. La cara de mi suegra se puso roja mientras replicaba: ¿casarte con una mujer pobre y ahora te atreves a hablarnos así? Te has vuelto un plebeyo. Desde que te casaste con ella, te has desviado del camino de nuestra familia, se burló mi suegra. Su actitud, insinuando que la riqueza hacía a las personas superiores, era repugnante, incluso más extrema que de costumbre. Decidí intervenir en la conversación, hablando fríamente. Sí, abandoné la escuela, pero fue porque mis padres fallecieron antes de que pudiera terminar la secundaria. A pesar de eso, ahora soy la presidenta de una empresa. ¿Presidenta?, se burló mi suegra. Apuesto a que no es nada importante. Su arrogancia era implacable. Suspiré, sintiéndome molesta por su actitud infantil. No quería hacer esto, pero está bien, murmuré,
haciendo que me mirara curiosa. ¿Exactamente qué haces?, preguntó, claramente creyendo que aún tenía la ventaja. Daniel trabaja para Solar Barstone Evasions, ¿verdad?, pregunté. ¿Y va a ser el próximo presidente? Sí, es correcto, dijo con orgullo. Bueno, el actual presidente, Morgan, es un cliente importante de mi empresa. Los calcetines que se distribuyen a sus empleados cada mes son encargados directamente por él a mi compañía. Mi suegra quedó momentáneamente sin palabras. Continué. Los calcetines que desarrollamos son conocidos por su comodidad, incluso después de largas horas de uso. Originalmente usamos la tecnología para camisetas, pero ahora proveemos todo tipo de ropa. Todo lo que Morgan usa proviene de mi empresa. La realidad de mi éxito finalmente comenzó a hundirse en ella. Yo fui quien sugirió a Morgan que probara nuestros calcetines para toda su empresa. Después de eso, decidió proporcionárselos a todos sus empleados, y nuestra relación profesional se volvió cercana. Como mencioné, todo lo que Morgan usa está hecho por mi compañía. Así que, aunque presumas de que tu esposo será el próximo presidente, yo podría hablar fácilmente con Morgan, y ese sueño podría desaparecer. Al escuchar esto, el rostro de mi suegra palideció, como si un golpe repentino la hubiera alcanzado. ¿Conoces al presidente de la empresa de mi esposo?, balbuceó. Asentí. ¿Sabías que Morgan tampoco fue a la preparatoria? Es una de esas personas, sin educación, de las que tanto te burlas. ¿Debería decirle lo que dijiste sobre la importancia de la educación? Su expresión se desmoronó, y rápidamente suplicó, por favor, no lo hagas, no hagas eso. Su actitud superior había desaparecido, y ahora se veía débil y desesperada. Estaba claro lo fácilmente que personas como ella se derrumban cuando su poder se ve amenazado. En ese momento, mi suegro se apresuró a acercarse. Repetí, le sugeriré a Morgan que no haga presidente a Daniel. ¿Qué piensas de eso? Por favor, no lo hagas, respondió, con su orgullo tambaleándose. Me mantuve sorprendentemente calmada mientras los confrontaba a ambos, viendo cómo su arrogancia se desvanecía. A nuestro alrededor, la multitud comenzó a murmurar, dándose cuenta de que algo andaba mal. Mi cuñada, sin saber lo que estaba ocurriendo, se acercó a la mesa y preguntó, ¿de qué es todo este alboroto? Me volví hacia ella y le dije con franqueza, Sara, por cierto, gano más de 120,000 pesos al año y mi negocio es estable. No lo mencioné antes porque interrumpiste nuestra conversación el otro día. Su rostro se torció de sorpresa, y se quedó paralizada, apretando su vestido con fuerza. Toda la familia de mis suegros parecía ahora como si su espíritu hubiera sido drenado. Así que, todo lo que han hecho conmigo, continué, no ha sido más que acoso. Terminé, y solo ha perjudicado las posibilidades de Daniel en la empresa. Al decir esto, mi suegra de repente cayó de rodillas, rogando por perdón. Juntó sus manos, suplicando, lo siento, por favor, te lo ruego, perdóname. Viéndola, me pregunté si aún le quedaba algo de orgullo. Su disposición para arrodillarse tan fácilmente fue casi sorprendente, pero no era suficiente para que los perdonara. No, no lo haré, respondí con firmeza. Han juzgado e insultado a la gente por su apariencia, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Desesperada, añadió, por favor, hemos gastado casi todos nuestros ahorros en esta boda. Si mi esposo no se convierte en presidente y no recibe un salario más alto, tendremos dificultades financieras. Mi suegro, siguiendo su ejemplo, también se arrodilló, suplicando por perdón. Mi cuñada observaba impotente, y finalmente preguntó con voz temblorosa, «Papá, ¿estás sin dinero?» «Sí, usé todo lo que tenía para pagar esta boda como un regalo para ustedes dos». Su voz temblaba mientras preguntaba, «¿Y los fondos para nuestra luna de miel? ¿Qué hay de la promoción de Alex?» Pero era evidente que su preocupación solo estaba centrada en su propia situación, no en arreglar nada ni en asumir responsabilidad. «Espera, has estado presumiendo de ser rica, y ahora me dices que planeabas usar el dinero de tus padres para la luna de miel. ¡Qué vergüenza!», dije, negando con la cabeza. Mi cuñada intentó argumentar, pero ya no tenía nada que decir. Miré a los tres y declaré, las personas realmente ricas y los famosos no necesitan presumir. En otras palabras, ustedes solo están fingiendo. Sepan cuál es su lugar. Mis duras palabras los dejaron completamente derrotados. Mi esposo murmuró su admiración por la forma en que manejé la situación. Después de eso, la boda ya no fue posible, y de repente no teníamos nada que hacer. Dejamos atrás la triste y fallida boda. Más tarde, le expliqué todo a Morgan. Él entendió y dijo, entonces, ¿no sería divertido para ti si Daniel se convirtiera en presidente?
¿verdad? Asentí, y Morgan continuó, no te preocupes. No haré a Daniel presidente después de que te insultó. De hecho, estoy pensando en transferirlo a una sucursal en el extranjero. Morgan se rió mientras decía esto. Una semana después, mi suegro vino corriendo hacia nosotros. Desesperado, por favor, convence a Morgan de cancelar la transferencia al extranjero. Su rostro estaba lleno de miedo, ya que Morgan había comenzado seriamente el proceso de transferirlo a otra sucursal, en Brasil, a medio día de vuelo. Apenas pude contener la risa. Al final, Morgan no canceló la transferencia, y mi suegro, incapaz de ir a Brasil, renunció a la empresa. Para empeorar la situación de mi cuñada, su prometido también quedó atrapado en el caos. La boda se arruinó, y la posición que le habían prometido en la empresa de mi suegro ya no estaba disponible después de la renuncia. Él había trabajado originalmente en Italia, pero ahora sus planes se desmoronaban. Se mudó a Estados Unidos para la boda, solo para verse atrapado en este drama loco. Al final, el matrimonio de mi cuñada se canceló, dejándola en shock y finalmente hospitalizada. Mi suegra, abrumada por el colapso de la carrera de mi suegro y la crisis emocional de mi cuñada, perdió todo su cabello y ahora parece mucho mayor. Como dijo mi esposo, las vidas de estas tres personas, que antes insultaban a los demás con total libertad, perdieron su brillo rápidamente, como un diamante que resultó ser solo un trozo de carbón. Su estilo de vida rico no era más que una fachada. Está claro que la vida puede cambiar drásticamente debido a un solo evento, para bien o para mal. Este fue uno de esos momentos. En cuanto a mí, estoy usando mis ahorros para preparar la construcción de mi casa soñada con mi esposo. Mientras la vida de mi suegro se hacía más difícil, mi negocio estaba en auge. Además, con todo estabilizándose, descubrí que estaba embarazada, con estabilidad financiera y una familia en crecimiento. Probablemente parezcamos celebridades para mis suegros actuales. Aún así, me hice la promesa de vivir felizmente con mi esposo y nuestro futuro hijo, y de mantenerme humilde, sin importar qué pase. Así que, aunque estés presumiendo que tu esposo se convertirá en el próximo presidente, yo podría fácilmente hablar con Morgan, y ese sueño podría desvanecerse. Al escuchar esto, el rostro de mi suegra se puso pálido, como si un choque repentino la hubiera golpeado. ¿Lo conoces? ¿Al presidente de la empresa de mi esposo? Tartamudeó. Asentí. ¿Sabías que Morgan tampoco fue a la preparatoria? Él es una de esas personas, sin educación, que tanto menosprecias. ¿Le digo exactamente lo que dijiste sobre lo importante que es la educación? Su expresión se desmoronó y rápidamente suplicó, por favor, no hagas eso. Su actitud de superioridad había desaparecido, y ahora se veía débil y desesperada. Quedaba claro cuán fácilmente personas como ella se derrumban cuando su poder es amenazado. Justo en ese momento, mi suegro llegó apresurado. Repetí, le diré a Morgan que no haga a Daniel presidente. ¿Qué te parece eso? Por favor, no lo hagas, respondió él, con su orgullo tambaleante. Me mantuve sorprendentemente tranquila mientras los enfrentaba a ambos, viendo cómo su arrogancia se desvanecía. A nuestro alrededor, la multitud empezó a murmurar, percibiendo que algo andaba mal. Mi cuñada, ajena a la situación, se acercó a la mesa y preguntó, ¿qué es todo este alboroto? Me volví hacia ella y le dije con franqueza, Sara, por cierto, gano más de $120,000 al año, y mi negocio es estable. No lo mencioné antes porque interrumpiste nuestra conversación el otro día. Su rostro se torció de sorpresa, y se quedó congelada, apretando su vestido con fuerza. Toda la familia política ahora parecía como si sus espíritus hubieran sido drenados. Así que, todo lo que me han estado haciendo, continué, no fue más que acoso. Terminé, y solo ha perjudicado las oportunidades de Daniel en la empresa. Al decir esto, mi suegra de repente se arrodilló, rogando por perdón. Juntó las manos, suplicando, lo siento, por favor, te lo ruego, perdóname. Al verla, me pregunté si le quedaba algo de orgullo. Su disposición a tirarse al suelo tan fácilmente era casi sorprendente, pero no era suficiente para que yo los perdonara. No lo haré, respondí con firmeza. Has juzgado e insultado a las personas por su apariencia, y ahora necesitas enfrentar las consecuencias. Desesperada, agregó, por favor, hemos gastado casi todos nuestros ahorros en esta boda. Si mi esposo no se convierte en presidente y recibe un salario más alto, tendremos problemas financieros. Mi suegro, siguiendo su ejemplo, también se arrodilló, rogando por perdón. Mi cuñada observaba impotente y finalmente preguntó con voz temblorosa, «Papá, ¿te quedaste sin dinero?» «Sí»,
Usé todo lo que tenía para pagar esta boda como un regalo para ustedes dos. Su voz temblaba mientras preguntaba, ¿qué hay del dinero para la luna de miel? ¿Qué pasa con el ascenso de Alex? Pero estaba claro que su preocupación solo era por su propia situación, no por arreglar nada ni asumir responsabilidad. Espera, has estado presumiendo de ser rica, y ahora me dices que planeabas usar el dinero de tus padres para la luna de miel. ¡Qué vergonzoso!, dije, sacudiendo la cabeza. Mi cuñada intentó discutir, pero no le quedaba nada que decir. Miré a los tres y declaré, las personas realmente ricas y las celebridades no necesitan presumir. En otras palabras, ustedes solo están fingiendo. Sepan cuál es su lugar. Mis duras palabras los dejaron completamente derrotados. Mi esposo murmuró su admiración por la forma en que manejé la situación. Después de eso, la boda ya no fue posible, y de repente no teníamos nada que hacer. Dejamos atrás la triste y fallida boda. Más tarde, le expliqué todo a Morgan. Él entendió y dijo, entonces, no sería divertido para ti si Daniel se convierte en presidente, ¿verdad? Asentí, y Morgan continuó, no te preocupes. No haré a Daniel presidente después de que te insultó. De hecho, estoy pensando en transferirlo a una sucursal en el extranjero. Morgan se rió mientras decía esto. Una semana después, mi suegro llegó apresurado, desesperado. Por favor, convence a Morgan de cancelar la transferencia al extranjero. Su rostro estaba lleno de miedo, ya que Morgan había iniciado seriamente el proceso de transferirlo a otra sucursal, en Brasil, a medio día de vuelo de distancia. Apenas pude contener la risa. Al final, Morgan no canceló la transferencia, y mi suegro, incapaz de ir a Brasil, renunció a la empresa. Para empeorar las cosas para mi cuñada, su prometido también se vio atrapado en el caos. La boda se arruinó, y la posición que le habían prometido en la empresa de mi suegro ya no estaba disponible después de la renuncia. Originalmente trabajaba en Italia, pero ahora sus planes se estaban desmoronando. Se mudó a Estados Unidos para la boda, solo para verse atrapado en este drama tan loco. Al final, el matrimonio de mi cuñada se canceló, dejándola en estado de shock y eventualmente hospitalizada. Mi suegra, abrumada por el colapso de la carrera de mi suegro y el colapso mental de mi cuñada, perdió todo su cabello y ahora parece mucho mayor. Como dijo mi esposo, la vida de estas tres personas, que antes insultaban a otros sin reparo, perdió su brillo rápidamente, como un diamante que resulta ser solo un pedazo de carbón. Su estilo de vida de ricos no era más que una fachada. Es evidente que la vida puede cambiar drásticamente por un solo evento, para bien o para mal. Este fue uno de esos momentos. En cuanto a mí, estoy usando mis ahorros para prepararme y construir la casa de mis sueños junto a mi esposo. Mientras la vida de mi suegro se volvía más difícil, mi negocio estaba en pleno auge. Además, con todo más tranquilo, descubrí que estoy embarazada, con estabilidad financiera y una familia en crecimiento. Seguramente parecemos celebridades ante mis suegros actuales. Aún así, me hice una promesa a mí misma, vivir felizmente con mi esposo y nuestro futuro hijo, y mantener la humildad, pase lo que pase.